La casa embrujada. Clara llegó al pueblo de Valle Sombrío con una maleta y un par de recuerdos vagos de su infancia. Su abuela, doña Estela, había muerto hacía 2 semanas y le había dejado una enorme casa victoriana al borde del bosque. Desde la entrada, la casa parecía suspirar con el viento. Las ventanas estaban sucias, como si lloraran. La puerta principal crujió como si se quejara al abrirse. Dentro, el aire olía a humedad, a madera podrida, y algo más. Algo rancio, oculto, como sangre vieja. Esa primera noche, Clara no pudo dormir. Escuchaba pasos en el piso de arriba, aunque sabía que estaba sola, o eso pensaba. Al día siguiente encontró el diario de su abuela escondido bajo una tabla suelta en el piso. Las últimas páginas hablaban de los ojos en la oscuridad, el niño que llora en el desván y el espejo que no muestra tu reflejo real. No abras la puerta del sótano, decía la última anotación. Ahí duerme lo que enterramos. Clara no podía evitarlo. La curiosidad fue más fuerte. Esa misma noche bajó al sótano. El aire era más frío, el silencio más denso. Unas velas rotas en el suelo y símbolos tallados en la piedra del piso daban la sensación de un altar o de un ritual. De repente, la puerta se cerró sola detrás de ella. Y entonces lo escuchó. Un murmullo, un susurro, voces, muchas voces. Clara, Clara, devuélvenos lo que nos quitaron. Luces parpadearon. En la pared, sombras danzaban sin fuente de luz. Una figura alta, cubierta con un velo negro, se alzó desde una esquina del sótano. Clara intentó gritar, pero su voz no salió. La figura extendió su mano. De su boca, sin abrirse, salió una voz grave. El pacto fue sellado con sangre, y la sangre llama. Clara huyó. Subió como pudo las escaleras, pero la casa ya no era la misma. Los pasillos cambiaban. Las puertas daban a lugares imposibles. La cocina conducía al cementerio del pueblo, el baño a una iglesia en ruinas, y el espejo del pasillo reflejaba a Clara, pero no estaba sola. La Clara del espejo sonreía, pero la Clara real lloraba. Pasaron los días, o tal vez no. El tiempo dejó de tener sentido. Los vecinos no la reconocían. Algunos ni siquiera sabían quién era doña Estela. Otros decían que esa casa había estado abandonada por más de 30 años. Clara entendió que el alma de su abuela no había partido. Estaba atrapada, como tantas otras, como lo estaría ella si no rompía el ciclo. El diario tenía una última hoja arrancada. La encontró dentro de una muñeca rota en el desván. Era una oración, un conjuro, una advertencia. Esa noche, frente al espejo, lo dijo en voz alta. La casa rugió, cristales estallaron, puertas se cerraron, y entonces silencio. Un golpe seco, el espejo cayó al suelo y se rompió. Detrás de él, un hueco en la pared. Dentro, huesos. Muchos. Y el retrato de doña Estela, sonriendo. Clara llamó a la policía. Los restos humanos eran reales. La historia llegó a los medios. La casa fue clausurada. Clara se fue del pueblo. Pero todas las noches, a la misma hora, sueña con la casa y cada vez se despierta un poco más cerca de su puerta. La casa del acantilado. Hace más de 40 años, en un pueblo pesquero olvidado por el tiempo, existía una casa construida sobre un acantilado. Sus ventanas daban al mar, y en las noches de tormenta, los relámpagos iluminaban su silueta como si la casa misma estuviera gritando. Nadie vivía allí desde que la familia Salazar desapareció sin dejar rastro. Claudia, una joven periodista de investigación, llegó al pueblo siguiendo una pista para su nuevo documental sobre lugares malditos del Perú. Había oído leyendas sobre la casa, pero lo que más le llamó la atención fue un dato curioso. Todas las personas que se acercaban demasiado a la casa afirmaban haber escuchado llantos, pasos o voces que pedían ayuda. Un viejo pescador del pueblo, don Matías, le advirtió: «No es un lugar para los vivos. La casa no quiere visitas y los que entran no siempre salen». Claudia, escéptica pero decidida, subió al acantilado con su cámara, grabadora y linterna. La puerta principal colgaba de una bisagra oxidada. El aire adentro estaba frío, aunque era pleno verano. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Empezó a explorar habitación por habitación. Las paredes estaban cubiertas de moho y el piso crujía bajo sus pies. En la sala encontró retratos antiguos. Un hombre, una mujer y 2 niños, todos con miradas extrañamente vacías. Uno de los retratos cayó al suelo sin razón aparente. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Claudia en voz alta. La grabadora captó algo más. Cuando revisó el audio, escuchó claramente una voz susurrando:
¡Vete! Antes de que despierte. Sintió un escalofrío. Siguió grabando, aunque ahora con más cautela. Subió las escaleras. A medida que avanzaba, sentía que la casa cambiaba. Las paredes parecían más estrechas, como si la estuvieran envolviendo. En el pasillo superior, vio una puerta roja al final. No aparecía en el plano original de la casa. Decidió abrirla. Dentro había una habitación intacta, juguetes polvorientos, una cama pequeña y una muñeca sin ojos en la esquina. Al acercarse a la muñeca, las luces de su linterna parpadearon. De pronto, la puerta se cerró de golpe tras ella. Claudia gritó, golpeando la puerta. Nadie respondía. Entonces la muñeca giró la cabeza lentamente y habló con voz infantil. ¿Quieres jugar conmigo, Claudia? La periodista cayó al suelo, horrorizada. Empezó a recitar oraciones, tratando de mantener la cordura. La habitación se llenó de risas de niños, pero no había nadie más allí. La linterna se apagó por completo. Solo quedaba la luz roja intermitente de la grabadora. Y en esa oscuridad, Claudia vio algo que jamás olvidaría. Una figura alta, negra, sin rostro, que flotaba frente a ella. Se acercó, susurrándole al oído. Ahora eres parte de la casa, como todos los demás. La pantalla de su cámara mostró por última vez su rostro antes de congelarse. Una semana después, don Matías encontró la cámara en la entrada de la casa. La policía la revisó, pero no había ni rastro de Claudia. Solo el video, solo las voces, solo el llanto. La casa permanece allí. Cada vez que alguien sube al acantilado, una nueva puerta roja aparece en algún lugar de la casa, y siempre alguien más desaparece. La sombra de la noche. El pueblo de El Silencio. Hace muchos años, en lo profundo de un bosque olvidado, existía un pequeño pueblo llamado El Silencio. No aparecía en los mapas y los forasteros que llegaban allí rara vez regresaban. Era un lugar sin electricidad donde las noches eran tan oscuras que no podías ver tu propia mano frente a tu cara. Allí vivía Amalia, una joven que cuidaba de su abuela enferma. Un día, mientras recogía leña cerca del bosque, un anciano le advirtió: «No salgas después del anochecer, la sombra camina». Ella creyó que era solo una superstición local, pero esa misma noche la abuela comenzó a delirar. «Ella está aquí, la sombra quiere entrar». Amalia cerró puertas y ventanas, pero a medianoche los susurros comenzaron. Venían de todos lados. No eran palabras claras, eran como lamentos atrapados en el viento. De pronto las velas se apagaron solas, y entonces, en el reflejo del espejo, Amalia vio algo detrás de ella. Una figura negra, sin forma definida, que parecía flotar. No tenía ojos, pero ella sentía que la miraba, y cuando giró no había nadie, pero las huellas estaban en el suelo, húmedas, recién hechas. Al día siguiente, un viejo del pueblo le reveló la historia. Hace siglos, una mujer fue quemada viva por bruja. Ella prometió regresar con la oscuridad misma. Desde entonces, cada tanto, vuelve como una sombra. Toca a los vivos y los arrastra al otro lado. Amalia no quería creerlo, pero su abuela fue encontrada muerta esa noche. Tenía los ojos abiertos, la boca congelada en un grito y no proyectaba sombra. Amalia decidió huir, pero al cruzar el bosque, la noche cayó antes de lo esperado. El camino desapareció, y los árboles parecían moverse. De pronto la sombra apareció frente a ella. No caminaba, flotaba. Entonces, Amalia comprendió. No estaba hecha de oscuridad, era la oscuridad misma. No se podía escapar, no se podía correr, solo mirar y aceptar. «Ahora eres mía», susurró una voz dentro de su mente, y todo se volvió negro. El pueblo del Silencio fue encontrado años después, deshabitado. Todas las casas estaban vacías, menos una. En la pared, escrito con carbón, decía: «Ella camina cuando las luces se apagan». Desde entonces hay quienes aseguran que, si apagas todas las luces y te quedas en silencio, puedes sentir la sombra respirando a tu lado. Gracias por acompañarme en este oscuro viaje por los rincones más aterradores de la mente y la realidad. A todos mis suscriptores, a los valientes que se atreven a escuchar hasta el último suspiro, no están solos. Las sombras siempre están observando. No olvides dejar tu like, suscribirte y encender la campana para que la próxima historia te encuentre a ti. Hasta entonces, mantente en la oscuridad.